Siempre me gustaron los conciertos. Desde que era joven y bello quería ser el primero en la fila, estar contra la valla, que me cayera el sudor del artista. Con el paso del tiempo le fui cogiendo el gustico a estar más atrás. Como que, ay, desde aquí se ve mejor y no hay tanto tumulto. Pero eso sí, si voy a ver a mi artista favorito y no me quiero perder detalle, voy con mis mejores amigos, los binoculares. Así puedo ver los mensajes que dicen las camisetas, los nuevos tatuajes que se hicieron, los gestos que se hacen entre ellos. Uy, mira ese vocalista ya como está de arrugado. Es que es como tener un telescopio para cada ojo. Y además es mucho más cómodo porque se imaginan uno con un telescopio en medio de un concierto. Permiso. Sí, señora, permiso. Gracias. Sí, permiso. Lo importante es que el principio de ambos artefactos es el mismo, ver de cerca lo que está lejos. Pero, ¿qué son en realidad los telescopios y qué puedo observar con ellos? Yo lo definiría como un instrumento que nos permite recolectar más luz que la que nosotros percibimos normalmente de los objetos. Y eso nos permite obtener información del universo que no tendríamos con nuestros sentidos. Pues los telescopios transformaron desde su inicio la visión del mundo. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos. Hoy les contaremos algunas cosas sobre los telescopios. Si me dicen telescopio, pienso en que puedo ver la luna, las estrellas y algunos planetas. Con el telescopio podemos ver más lejos de lo que podemos hacerlo con los binóculos. Y gracias a ellos, los humanos hemos podido observar el universo. Sí, a veces tenemos esa intención de separarnos del universo, ¿cierto? Y observar el universo entonces como si estuviéramos excluidos del universo, como si fuéramos algo así como observadores objetivos. Pero no, nosotros estamos en el universo y somos parte integral del universo. Pero tenemos como dos ámbitos, ¿no? El ámbito del universo cercano, que es la Tierra y el sistema solar, y el universo lejano, donde están las galaxias y digamos el universo a gran escala, donde los tamaños realmente son enormes. Entonces lo observamos de acuerdo a qué tan próximo es, y los instrumentos que usamos tienen que ver con esas distancias. Nosotros tenemos esencialmente telescopios ópticos, telescopios en ondas de radio y telescopios interferométricos. Soy Luis Fernando Ocampo Ochoa. Yo tengo mi propia empresa que es de óptica. Trabajo con reparaciones, calibraciones ópticas de binoculares, microscopio y telescopio. Un telescopio, ¿qué es básicamente? Es un tubo que contiene este par de elementos. Este elemento, según la curvatura con que lo tallen, genera un foco, lo que llamamos la distancia focal. Esa distancia focal nos va a decir si el telescopio va a ser muy largo o muy corto. En este caso es un telescopio muy corto porque es un telescopio de muy baja potencia, pero sirve en general para ubicar objetos bastante opacos en el cielo. El primer telescopio que usó Galileo Galilei fue hacia el año 1608. El telescopio era muy básico, se llama lente refractor porque la luz pasa a través del cristal. El primer lente que él usaba era, hagan de cuenta, esta lupa. Una lupa que era biconvexa, tenía dos barriguitas. Ese tipo de lupas crean algo que en óptica llamamos la aberración cromática. De esa manera, las imágenes eran muy distorsionadas, inclusive él no podía diferenciar muy bien. Cuando trató de observar a Júpiter o a Saturno, no lo descifró completamente bien. Mucho más adelante se hizo un desarrollo que son los telescopios actuales y se le agregó un elemento más. Este elemento se llama el Crown Glass. El Crown Glass es un elemento con un índice de difracción diferente, de refracción diferente, que básicamente es a base de plomo. Eso se logra con otro elemento que se llama ahora el Flint Glass. Estos dos elementos se unen de tal manera que una de las caras se encaja exactamente con la otra. Inicialmente los tallaban una con la otra, de tal manera que forman este elemento. Ahora, ellos son separados por aire, tienen unos separadores especiales que según el diámetro y el grosor tienen una especificación muy exacta para que no haya distorsionado la imagen.
Aquí tenemos ya el telescopio refractor montado con los par de lentes. En la parte frontal se llama objetivo. En la parte posterior usamos un lente que se llama ocular, que es el lente el que forma la imagen, que toma aquel principal. Entonces, ¿en qué gana un telescopio? Nuestra pupila tiene hasta 6 milímetros en condiciones de muy baja iluminación, o sea, se dilata. De tal manera que un telescopio puede tener, en este caso, tiene 80 milímetros. Quiere decir eso que está potenciando mucho más la luz, porque la amplifica de tal manera que usted puede mirar a través de él. Entonces ya en esta parte los telescopios modernos traen este sistema de piñones que desplazan el cuerpo del ocular. Este cuerpo se desplaza y lo que logra es la nitidez. Por comodidad en astronomía usamos algo que posteriormente se inventó, que es un prisma en diagonal, que es un elemento que se pone aquí por comodidad, de tal manera que si yo estoy mirando hacia el cielo arriba, en el firmamento, yo no me tengo que agachar acá y mirar abajo, sino que miro cómodamente así. Aparte de eso, los telescopios en la actualidad no eran como antes, que eran fijos las potencias, sino que los lentes son intercambiables. Yo puedo poner más lentes de más potencia. De esa manera yo puedo tener aquí 400 milímetros y si uso un lente que diga 20 milímetros, entonces sería 400 dividido 20, me da 20x, en este caso, me da 20x, acerca la imagen 20x. El telescopio de Galileo, por ejemplo, acercó un máximo que él inventó 30x, o sea, no fue una potencia muy alta. Ahora estos elementos se han diseñado con muchos accesorios, no solo una lupa básica, sino con más elementos de tal manera que podemos hacer mucho mayor acercamientos. Entonces cada vez yo puedo ir potenciando el telescopio sin ningún problema, sin tener que contar con un equipo demasiado grande. Entonces aquí fácilmente tenemos, en este momento tenemos 100x en este telescopio tan pequeño. Entonces los telescopios usan un principio que es el principio de la óptica, que nos da a través de combinaciones ya sea de lentes o de espejos la posibilidad de colectar más luz y de definir mejor las imágenes. Esencialmente a mí me gusta pensar en un telescopio como una especie de balde, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos un balde pequeño en la lluvia, pues recolectamos poca agua, ¿cierto? Cuando tenemos un balde más grande, entonces recolectamos más agua. Los telescopios funcionan más o menos así. Cuando tenemos pequeños telescopios, la cantidad de luz que recogemos es pequeña. Cuando tenemos telescopios grandes, la cantidad de luz que tenemos es grande. Y cuando tenemos más luz, podemos ver objetos que están más lejos y son más débiles. Y eso, digamos, como fue la primera etapa más o menos durante casi 300 años de observación, y posteriormente vinieron otras técnicas como la radioastronomía en sus diferentes fases, la astronomía en el infrarrojo y otros tipos de telescopios o instrumentos de observación. Si alguno de ustedes ha observado el cielo nocturno con un telescopio, es posible que haya visto los cráteres de la Luna o algunos detalles de planetas cercanos. Y si lo hizo con un telescopio de esos que son como un tubo alargado, que son los más fáciles de conseguir y además los más económicos, pues puede mirar al cielo y agradecerle a don Galileo Galilei, porque su diseño oficial fue el punto de partida para la evolución de muchos de los telescopios de hoy. Gracias, don Galigali. En 1608, un hombre se acercó a la oficina de patentes de los Países Bajos con la idea de registrar un instrumento para ver de lejos como si estuviera cerca. El fabricante de lentes Hans Lippershey no obtuvo la patente, pero la noticia de su invento se extendió en menos de un año por Europa. El rumor llegó en Italia a oídos de Galileo Galilei, quien se puso en la tarea no solo de fabricar su propia versión de este instrumento óptico, sino que se esforzó en mejorarlo. Con alguno de los artefactos elaborados por él mismo, alzó la mirada al cielo nocturno y a través de un lente que aumentaba 20 veces el tamaño de las cosas, descubrió que la Luna tenía cráteres y montañas, que Saturno tenía anillos y Júpiter satélites. A través de su telescopio también contó algunas estrellas, observó manchas solares y tuvo argumentos para darle la razón a Copérnico, quien había afirmado que la Tierra gira alrededor del Sol. El telescopio le trajo fama y reconocimiento a Galileo Galilei, pero también le causó muchos dolores de cabeza,
pues sus publicaciones molestaron profundamente a la Iglesia Católica y por eso fue citado continuamente durante varios años a la Santa Inquisición. La sentencia de 1633 afirmaba que Galileo era sospechoso de herejía por haber sostenido las opiniones de que el Sol yace inmóvil en el centro del universo, que la Tierra no está en su centro y se mueve. Se le exigió que maldijera sus propias opiniones. Se dice que después de su abjuración, Galileo murmuró la frase y sin embargo se mueve. Galileo se salvó de la hoguera, pero algunos de sus libros engrosaron la lista de textos prohibidos por la Iglesia. 359 años después, el Papa Juan Pablo II reconoció públicamente que se trató de una sentencia injusta y reivindicó el buen nombre del científico italiano. Galileo Galilei fue llamado a la Santa Inquisición para que se retractara de sus ideas. Menos de un año pasó para que el artefacto de Hans Lippershey fuera perfeccionado por Galileo Galilei. Si ese señor estaba tan contento en aumentar la visión de las cosas hasta 30 veces su tamaño, imagínese cómo sería su dicha si le hubiera tocado conocer uno de los telescopios espaciales. Hace 30 años fue lanzado al espacio el Telescopio Espacial Hubble, un proyecto entre la NASA y la Agencia Espacial Europea. Este artefacto tiene una longitud de unos 13.20 metros, un diámetro de 4.2 metros y pesa casi 11 toneladas, o sea, está difícil de llevar a un concierto. Su costo ascendió a unos 2.000 millones de dólares de hace 30 años. Y con toda esa parafernalia, y sigue siendo un telescopio de sistema reflector, o sea, una evolución del telescopio de Galileo Galilei. ¿Qué tiene este telescopio? Tiene una entrada de luz, un lente en la entrada de luz, la luz viene por el cuerpo del telescopio, llega a un punto que se llama el punto focal y después se pone este instrumento que se llama un ocular, que se pone al final del telescopio, ¿cierto? Entonces, este es un telescopio refractor. Este es el telescopio clásico de Galileo. Galileo Galilei murió en 1642 y ese mismo año nació Isaac Newton. Y luego, cuando Isaac Newton cumplió 30 años, se dijo, yo sí le voy a hacer unas mejoras a este telescopio que hizo Don Gali. Y lo hizo. Pero posteriormente, Isaac Newton, hizo una modificación y entonces a este elemento le agregó una posibilidad de tener un espejo acá en el tubo y reflejar la imagen a una posición diferente, un espejo a 45 grados, y eso se llama un telescopio reflector. Entonces tengo, por ejemplo, los clásicos reflectores newtonianos, o tengo, por ejemplo, los Cassegrain, donde tengo un espejo al fondo, tengo un espejo en la mitad del telescopio y después tengo el ocular donde finalmente voy a colectar la luz. Esos son esencialmente los telescopios ópticos. El primer telescopio que estábamos desmontando fue un telescopio refractor. En este caso es un telescopio que llaman catadióptricos, que tiene lentes y espejos. Esos lentes y espejos hacen que el telescopio sea mucho más potente en un espacio más reducido. En este caso, este telescopio, si fuera de lentes solamente, tendría que tener 4 veces este tamaño de largo para que fuera exactamente la misma potencia que tiene ahora. Entonces, esa es la diferencia. Tiene un sistema de lente, en este caso es un espejo llamado Cassegrain, un espejo de curvatura esférica, y acá tiene algo que llama la placa correctora. El espejo que tiene aquí en la parte central, tiene un segundo espejo montado ahí, se llama el espejo secundario, y este rebota la imagen. La luz entra por esta área, rebota en el espejo principal, sale al espejito que está acá y luego yo miro desde acá o le conecto la cámara. Este consta en cambio de 2 espejos, uno que está al fondo que se llama el espejo parabólico, y el espejo rebota la imagen de tal manera que hay un segundo espejo plano en esta superficie y me la trae hacia acá. La imagen viene acá. Bueno, entonces el plan de hoy es montarle una cámara reflex a este telescopio newtoniano, se llama realmente un astrógrafo porque está diseñado para montarle cámaras. Inclusive tiene un sistema de marcas micrométricas para poder hacerle las marcaciones de los enfoques diferentes. Es un telescopio que llaman telescopios rápidos. Son telescopios que en proporción al diámetro tienen una distancia focal muy corta. Entonces captan objetos nebulosos muy fácil.
Cuando nosotros queremos ver algo, y ver algo en el sentido amplio, ya sea en el óptico o en otros rangos, nosotros tenemos que pensar en esto que se conoce como el fenómeno de la luz, el fenómeno ondulatorio de la luz. La luz se propaga como una onda, llamada una onda electromagnética. Y cada onda de esas se caracteriza por algo que llamamos longitud de onda. Tenemos ondas mucho más grandes que pueden ser del tamaño de una casa. Las ondas que nosotros vemos, que llegan a nuestros ojos en el óptico, son muy pequeñas. Son de longitud de onda muy pequeñas. Y es una onda muy estrecha dentro de todas esas otras posibilidades que tenemos. Para poder detectar una onda, un tipo de onda, pues el instrumento que usamos debe tener características de tamaño cercanos a la longitud de onda que nosotros queremos ver. ¿Y qué pasa cuando se observa un objeto con diferentes tipos de telescopio? Cuando yo tengo un telescopio en el infrarrojo, por ejemplo, yo puedo ver polvo en el medio interestelar, ¿cierto? Que es algo que yo no puedo ver cuando está en el óptico. Yo puedo ver, por ejemplo, una estrella joven, por ejemplo, en la región de las Pléyades, y veo solamente el puntico, ¿cierto? El punto luminoso. Eso lo vería con mi telescopio óptico. Pero con el infrarrojo yo puedo ver que hay una capa de gas y de polvo que lo rodea, esencialmente de polvo. Y si yo veo, por ejemplo, en ultravioleta, un telescopio con el ultravioleta, yo voy a ver el gas caliente que la rodea. Son cosas que nosotros no podríamos ver a simple vista. Antes de la existencia de las brújulas, los exploradores del mar se guiaban por la ubicación y el movimiento de los astros. En las noches de luna llena, esta les iluminaba su camino. Hablando de luna llena, ¿han visto la que tenemos en el billete de 20.000 pesos colombianos? ¿La razón? Al otro lado está el rostro de Julio Garavito Armero, científico colombiano y director del Observatorio Astronómico Nacional de principios del siglo XX. La Unión Astronómica Internacional supo reconocer su trabajo y desde 1970 un conjunto de cráteres en el lado oculto de la Luna lleva como nombre su apellido. La astrofotografía es el arte de conectar o captar un astro que está muy tenue, demasiado distante en el espacio, y capturarlo con un telescopio cualquiera según el tipo de astro, de tal manera que yo le conecto una cámara y la capto ahí, de tal manera que yo puedo plasmar esa imagen que está en el espacio tantos cientos de años atrás que salió esa luz, y la captamos en este presente nuestro. La fotografía es uno de mis hobbies realmente, y en este caso estamos revisando la Luna desde Santa Elena, porque entre más afuera de la ciudad las condiciones mejoran en cuanto a la claridad del cielo, porque es mucho más estable la atmósfera. Eso nos va a ayudar bastante porque la definición va a ser mucho mejor que si estuviéramos dentro de la ciudad. En este momento estoy enfocando la Luna a través del visor de la cámara, amplificando desde la pantalla, de tal manera que logro el mejor punto de enfoque con uno de los cráteres o el perfil de la Luna. En este caso estamos hablando de una distancia focal de 750, el factor de la cámara es una APS-C, entonces hay que multiplicar por 1.5. 750 por 1.5 para tener la distancia focal ya efectiva que llamamos. Supongamos que no hubiéramos llegado al punto de la invención del telescopio, digamos que estuviéramos, diría yo, me atrevo a decir, que las matemáticas hubieran evolucionado más, obviamente, pero no tendríamos la manera de confirmar ciertos sucesos. Entonces no podemos ver lo que de pronto se podría postular como filosofía en ese momento, porque no hay otra manera. Estamos simplemente haciendo hipótesis que ya con los telescopios podemos confirmar. Entonces esa instrumentación realmente, sin ella estuviéramos a ciegas, estuviéramos casi que en medioevo, literalmente, porque no podríamos descubrir nuevas cosas, ni los planetas exteriores, por ejemplo.
Ya podemos ver inclusive exoplanetas, o sea, planetas que circundan otras estrellas desde la Tierra, que eso antes era completamente imposible, ya se pueden ver inclusive en el visible. Entonces eso es un gran desarrollo porque esas teorías se están confirmando, inclusive como la gran teoría de la relatividad de Albert Einstein, por ejemplo, también tiene unos postulados que siguen siendo hasta este momento inescrutados porque no hay manera de probarlos. De esa manera es que esa instrumentación y los desarrollos técnicos han llevado a que se vayan respondiendo poco a poco. Por ejemplo, en la época de Albert Einstein, en un eclipse que hubo en su época, se pudo confirmar precisamente la desviación de la luz por la gravedad, que era cómo se desvían las estrellas con respecto a un eclipse total de Sol. Eso se puede hacer con el telescopio. No había otra manera, sino que era un postulado. Cuando uno mira por telescopio, lo que quiere hacer posteriormente es registrar lo que está viendo. Y uno se va estimulando más con esto, tanto así que ya el hobby, pues por fortuna es como mi trabajo también. Esta observación de la Luna se hizo desde un telescopio tipo newtoniano, desde la Tierra. En el espacio orbitan telescopios refractores y reflectores. El XMM Newton, por ejemplo, con 10 metros de largo por 16 metros de ancho con los paneles solares extendidos, ha sido muy útil para estudiar explosiones estelares o cúmulos de galaxias y es el que mejor ha detectado los rayos X en el espacio exterior. Hay otros, como el LIGO, por ejemplo, que son especializados en observar ondas gravitacionales. Es decir, este detectó el choque de dos agujeros negros, pero tranquilos, fue muy lejos de aquí. Yo tengo un telescopio favorito, sí, que es un telescopio que está en el Polo Sur. Se llama el South Pole Telescope y es un telescopio que permite ver objetos muy distantes en franjas de radio, que son los cúmulos de galaxias, grandes grupos de galaxias. Y nos ha permitido entender un poco pues, cuál es la distribución de materia en el universo. Y me parece una idea genial, obviamente nunca he ido al Polo Sur, pero me parece un ejercicio hermoso de ciencia y de tecnología. Y lo más interesante es que los datos de estos telescopios no están confinados a la necesidad de estar allá. O sea, el científico no tiene que estar ahí al lado del telescopio, no tiene que estar viendo en el telescopio, sino que ahora los datos se conectan o se envían a través de Internet a los centros y a los investigadores. Y muchos de esos datos están públicos. Telescopios refractores, reflectores de Galileo, de Newton, ópticos, electromagnéticos, infrarrojos, ultravioleta, nacionales, privados, transnacionales, de órbita de Tierra. Estos artefactos nos han permitido tener un mejor entendimiento del universo y su evolución se ha dado gracias a mentes ingeniosas que han sabido unir la ciencia y la tecnología.